Bueno, ya he hablado un poquito. Ahora voy a testar si hay alguna pregunta. Si alguien quiere preguntarme algo, que me pregunte, ¿no? Para seguir por un lado o por otro contando cosas. Pero quiero saber un poco cómo os está llegando lo que estoy diciendo y que me comentéis un poco si tenéis preguntas o cosas que queráis preguntarme. Me parece interesante más hacerlo más interactivo, ¿eh? Hola, buenas tardes. Hola. Fernando, te escuchamos, te escuchamos. Sí, te quería hacer una pregunta, porque al principio has hablado de, no sé si estamos hablando de una terapia o estamos hablando de una formación general. Estamos hablando de las dos cosas, porque la terapia, estamos hablando de la terapia gestal y estamos hablando de la formación en terapia gestal también. Durante la formación es un proceso terapéutico para la persona que hace la formación, porque nosotros en gestal trabajamos las 4 partes del ser humano, trabajamos la parte corporal, la parte emocional, la parte intelectual y la parte espiritual, pero no espiritual ligado a ningún tipo de religión, sino espiritual como los valores superiores del ser humano, como la verdad, la justicia, el amor, todo eso. La honestidad, Sí, sí, pero, sí, no, te entiendo, pero entonces, de cara a que una persona quisiera profundizar en todos estos asuntos sí, personalmente, sí. estamos hablando de que tendría que hacer una formación de los conceptos gestal o realmente hacer una terapia en el sistema gestal. Mira, la persona puede hacer las dos cosas. A ver, en la terapia tú vas a ir aprendiendo cosas de ti mismo, pero en la Es que forma... se corta, Yera, ¿Se es que corta? se corta el audio, es que no te oigo. Vale, te lo vuelvo a decir. En la terapia tú vas a hacer un proceso personal y vas a ir descubriendo cosas. Y en la formación vas a hacer lo mismo, pero además tú tienes en la formación, porque la formación siempre se hace en grupo, tienes un grupo de personas que van a ser como espejos de ti mismo. Entonces, cuando una persona trabaja en el grupo, tú muchas veces eso que está trabajando la persona te sirve a ti para conectarte con partes tuyas de las cuales tú no eras consciente. Viendo cómo trabaja la persona algo, tú vas a hacer, se te van a despertar cosas que tú tienes en común con esa persona y de la cual no eras consciente. De alguna manera, el proceso grupal, desde mi punto de vista, es más rico que el proceso individual, porque el proceso grupal tú te vas a ir viendo en un montón de espejos que están delante tuya. Cada persona que trabaja te va a tocar una parte de ti mismo, porque todos somos seres humanos. A todos nos pasan las mismas cosas, con mayor o menor grado, pero a todos nos pasan las mismas cosas. Entonces, en el grupo, tú vas a ir viendo, conforme va trabajando la persona, cosas que te van a resonar y que te van a despertar partes tuyas de las cuales tú no eras consciente. Entonces, desde mi punto de vista, el proceso grupal es un proceso más rico. Claro que a veces el proceso grupal despierta muchas cosas que hay que trabajarla en profundidad y eso sí lo puedes hacer en terapia individual, trabajar en profundidad lo que se te ha despertado a nivel grupal y que a lo mejor en el grupo no hay tiempo para hacer ese proceso tan profundo. No sé si te he contestado, Fernando. Sí, en parte sí. ¿Qué parte no? Para intentar contestarte. Bueno, mm, no lo sé, pero es más duda mía interna que real, ¿no? Porque si cuando tú, digamos, te sometes a una terapia, realmente profundizas permanentemente en ti. De la otra manera, lo que me estás hablando es de ampliar el conocimiento en compartir esas cosas que puedes aprender de la gente. Lo veo de manera distinta. Claro, pero las dos cosas son buenas. Y lo que te digo es, de alguna manera, en la terapia individual con tu terapeuta puede haber temas que para ti sean muy dolorosos y que no quieras entrar en esos temas. Y a lo mejor en el grupo, el trabajo de alguien hace que el tema que tú tienes ahí que no quieres tocar, de alguna manera se desencadene por sí solo. Es como que te ayuda a que eso brote por sí solo para solucionarse.
porque ha habido como un contagio del trabajo que ha hecho la otra persona. Y ese contagio te ha tocado, porque claro, nos toca todo lo que trabaja cada uno, nos toca a nosotros, porque somos seres humanos y nos pasan las mismas cosas. No sé si te llega eso. Sí, sí, sí. ¿Te llega? Te entiendo, te entiendo. Vale, vale. Vale. Seguimos, si alguien... Vale. Hay una pregunta por aquí, Pepa. Sí. Dice, buenas tardes, Pepa. El poner en presencia una parte de ti para potenciar tus habilidades, ¿cómo se haría? ¿Puedes poner un ejemplo? Gracias. Pues mira. Lo pregunta Emi, ¿no? Sí. Mira, Emi. A ver, los terapeutas, como llevamos ya mucho tiempo trabajando, es como estamos muy sensibilizados a lo que va diciendo la persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona puede decir, a mí me encanta relacionarme con los demás y hacer esto. Entonces, el terapeuta, que está muy alerta a todo lo que va diciendo la persona, llevaría a la persona a esta incongruencia. Tú dices que estás muy abierta a las relaciones con los demás y cuando estás diciendo esto, hace este gesto, que es un gesto de cerrarte. Entonces el terapeuta le diría eso, es decir, tú estás diciendo que te abres a las relaciones con los demás, pero justo cuando estás diciendo me abro a las relaciones con los demás, haces este gesto. Ahí la persona va tomando conciencia de esto que no era consciente cuando ha hablado. Y entonces a través de esa capacidad que tiene el terapeuta de señalar las incongruencias que se da en el mensaje, la persona puede tomar conciencia de que ella cree a nivel mental que se está abriendo las relaciones con los demás. Pero a nivel corporal, que el cuerpo, a veces la palabra miente mucho más que el cuerpo es como más primitivo y entonces está menos, por decirlo de alguna manera, menos contagiado. Y el cuerpo va diciendo que no, que está cerrada. Entonces, a través de yo enseñar a la persona cómo está diciendo una cosa y está haciendo otra cosa con el cuerpo, la persona toma conciencia de hasta qué punto está cerrada. Cuando la persona toma conciencia de hasta qué punto está cerrada, puede decidir si quiere seguir estando cerrada, porque es una decisión personal de la persona, o si quiere abrirse a explorar qué significaría decir: yo soy una persona muy sociable, me encanta el contacto con los demás y voy a decirlo eso, por ejemplo, abriendo los brazos, que es decir, estoy abierta al contacto con los demás. A ver cómo me siento cuando digo estoy abierta al contacto con los demás, cómo me siento a nivel corporal. O cuando digo estoy abierta al contacto con los demás, cuando hago esto. No sé si me explico con lo que te he dicho, Emi. Muy bien. Vale. ¿Más preguntas? Sí. Pablo hace una pregunta aquí. La propia formación en la terapia gestal Sí. sirve también como terapia individual, ¿no? Sirve como terapia individual, claro que sí, sirve como terapia individual. Lo que pasa es que en el grupo a veces no da tiempo a profundizar en todo lo que la persona quiere trabajar en ese momento. Y normalmente cuando se hace la formación también va aparejada una terapia individual al mismo tiempo, que la persona decide en qué momento la empieza, pero normalmente la formación y la terapia individual van juntas. Algunas personas deciden, antes de empezar la formación, yo quiero hacer terapia individual, otras personas deciden, no, pues yo voy a hacer el primer año, el curso básico y ya veré cuándo me pongo en terapia individual. Es como, no es una cosa que nosotros pongamos rígido en eso, pero sí que es bueno cuando la persona lo sienta, que es su momento, o cuando el terapeuta vea también en el trabajo que es el momento de meterse en terapia individual, lo va a decir el terapeuta que esté llevando el grupo. En ese momento le va a decir a la persona, yo creo que este momento sería muy bueno que empezaras la terapia individual porque ya estás muy movilizado, tienes muchas cosas para trabajar y yo creo que es un buen momento para que empiece la terapia individual. Y para hacer esa formación hay que tener una base antes de la formación. Mira, para hacer la formación es una cosa que debería hacer todo el mundo, porque la formación es súper rica. Todo el mundo, para de alguna manera limpiarse de todos los bloqueos que tiene, de todas las
bueno, las cosas que no tiene desarrollada, todos los aspectos de su ser que no están desarrollados, lo debería hacer todo el mundo y sobre todo las personas que trabajan con personas, los médicos, los enfermeros, los trabajadores sociales, los maestros, los animadores socioculturales, los psicólogos, por supuesto. Todas las personas que trabajan con personas deberían hacerlo porque de alguna manera eso facilita mucho el trabajo. Facilita mucho el trabajo y tú ves rápidamente, cuando tú has trabajado, tú ves rápidamente qué es lo que le hace falta desarrollar a la persona que tienes delante cuando estás trabajando con alguien y le vas diciendo, pues mira, tú tienes que trabajar más este aspecto porque ese aspecto está un poco cerrado, está un poco bloqueado, está un poco ahí en el subsótano que no lo estás tocando, ¿no? Entonces, todo el mundo, fundamentalmente las personas que trabajan con personas, fundamentalmente. Nosotros siempre, a las personas que estén interesadas en la formación, siempre hacemos una entrevista personal, porque tenemos que ver si la persona tiene estructura suficiente para sostener todo el trabajo que se va a hacer. Entonces siempre hay una entrevista personal y ahí decidimos si la persona tiene estructura suficiente para hacer la formación o no, o es más adecuado en ese momento dejarlo para otro momento y hacer terapia individual. Entonces nosotros hacemos la entrevista y le decimos a la persona si la vemos con estructura suficiente para hacer la formación o si le aconsejamos primero que haga una terapia individual antes de la formación. ¿Hay más preguntas por ahí? Si no, sigo yo hablando un poquito para que... Leimi de nuevo pregunta, ¿la Sí. formación es vivencial? Totalmente. Gestal, toda la gestal es vivencial. Toda la gestal es vivencial. Nosotros hacemos teoría, pero la teoría es sobre la vivencia que se ha dado en el momento. Nosotros vivenciamos y de esa vivencia sacamos una teoría. Entonces la gestal es vivencial, fundamentalmente. Luego hay una teoría, claro, teoría de la vivencia, teoría de la experiencia, de lo experiencial de la gestal. Yolanda pregunta también. Sí. Buenas tardes, a nivel teórico, ¿cómo sería? A nivel teórico pues sería explicar lo que yo he estado explicando hasta ahora, explicar pues todo, explicar lo que es el darse cuenta, explicar lo que es la escucha en gestal, explicar lo que son los mecanismos neuróticos, las proyecciones, las introyecciones, las retroflexiones, la confluencia, el ciclo de satisfacción de las necesidades, explicar lo que es el ciclo de satisfacción de las necesidades, que lo digo yo ahora en un momento, el ciclo. Todo en la vida, en esta vida en la Tierra, son ciclos. Nosotros aquí, cuando hemos empezado la charla, se ha abierto un ciclo que se va a cerrar cuando terminemos la charla. Cuando nosotros nos levantamos por la mañana en el día de hoy, se inicia un ciclo que se acaba cuando nos vamos a la cama por la noche, se cierra el ciclo del día. Pero si nos encontramos con una persona en el momento del encuentro, se inicia un ciclo que termina cuando nos despedimos de la persona. Toda la vida del ser humano está llena de ciclos que se abren y se cierran, eso se llaman gestalten. Pero a veces los ciclos no se pueden cerrar porque la persona tiene dificultades para cerrar el ciclo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se producen gestalts inconclusas, es decir, la persona tiene un montón de gestalten inconclusas que le impiden vivir plenamente su vida. Por ejemplo, si una persona no sabe cuándo acercarse a alguien o cuándo retirarse, pues a lo mejor se le pasa la vida y no se acerca a la persona que quiere acercarse. Es como, yo quiero, se lo dice internamente, yo quiero acercarme a esa persona, pero, y ahora empieza con sus temas mentales, pero si me acerco me va a decir que no, pero a lo mejor a esa persona no le apetece que yo me acerque, pero a lo mejor considera que soy demasiado intrusivo, y entonces, bueno, se pasa la vida y se queda sin acercarse. O hay otras personas que no saben cuándo retirarse, entonces están en conversación con alguien, han hablado todo lo que tenían que hablar, tienen ganas de irse, pero no saben cómo decirle que se quieren ir. Y entonces permanecen ahí en contacto, pegados, y no saben cómo decirle, me quiero ir. ¿Qué más cosas, qué teoría tiene? Pues explicamos lo que son los sueños, explicamos lo que son las fantasías, explicamos lo que son los cuentos y el trabajo con los cuentos,
explicamos lo que es el trabajo corporal, cómo se trabaja corporalmente con Gestalt, explicamos las técnicas gestálticas. Las técnicas gestálticas son unas técnicas expresivas, hay técnicas expresivas, hay técnicas supresivas y hay técnicas integrativas. Las técnicas expresivas, por ejemplo, si dice una persona, está en el grupo diciendo, yo soy una persona muy alegre, y a lo mejor está diciendo que es una persona muy alegre con la cara contraída, y entonces le podemos invitar a que diga, yo soy una persona muy alegre, pues danzando por la sala, riéndose a carcajadas, haciendo piruetas, es como, eso es una técnica expresiva, es decir, tú eres alegre, demuéstranos que eres alegre, a ver, ¿cómo nos demostraría a nosotros que eres alegre? ¿Qué harías tú para que nosotros nos diéramos cuenta que tú eres una persona alegre? Son técnicas expresivas. Por ejemplo, si las técnicas supresivas, si una persona a lo mejor es una persona que no para de hablar, nosotros le podemos decir, durante media hora, y ponte la tarea, yo te pongo la tarea de que no digas nada, de que te quedes en silencio, a ver qué te pasa, y luego me vas a contar qué has sentido cuando estás esa media hora en silencio sin hablar nada, sino que tú escuchas a los demás, pero tú no dices nada. Es como le decimos a la persona, ahora eso que es lo tuyo, que es hablar, vamos a dejarlo en reposo, vamos a dejarlo en silencio y tú vas a tomar conciencia de qué te pasa cuando dejas el hablar en reposo. O las técnicas integrativas, que son trabajar con las dos partes, ¿no? Lo que yo he puesto antes el ejemplo, ¿no? Si a mí me dijeron que yo era una persona agresiva, pues lo contrario de agresiva es, ¿cuál sería la polaridad de agresivo? Débil, por ejemplo, ¿no? Pues entonces yo tengo esa polaridad dentro de mí misma, tengo la polaridad agresividad, debilidad, y entonces esas dos partes de mí misma están dentro de mí, pero si yo tengo la agresividad, la tengo reprimida y solamente saco la debilidad, quiero de alguna manera que se conozcan ambas y establezco un diálogo con las dos partes que están dentro de mí. Eso lo hacemos nosotros con la silla vacía, que es la técnica estrella de la terapia gestal, es la silla vacía. Yo estoy aquí en esta silla y enfrente pongo una silla vacía. Y aquí, por ejemplo, yo hago de mi parte débil y ahí pongo mi parte agresiva. Y establezco un diálogo con mi parte agresiva. Cuando quiero hablar desde mi parte agresiva, me cambio de silla, dejo esta silla y me pongo el lado de enfrente y hablo desde mi parte agresiva. Cuando estoy hablando desde mi parte débil, pues me quedo aquí hablando desde mi parte débil a mi parte agresiva. Y así se establece un diálogo entre las dos partes hasta que las dos llegan como a un acuerdo de convivencia pacífica, diríamos. Porque todas las partes nuestras son necesarias para nuestra vida. Entonces vamos a llegar a una convivencia armoniosa entre las distintas partes que cada uno de nosotros tenemos dentro de nosotros. Y eso se consigue con el diálogo, con el encuentro, con buscar puentes entre esas dos partes para que convivamos pacíficamente y armoniosamente, esas dos partes nuestras. Bueno, puedo seguir diciendo toda la demás teoría que trabajamos, pero yo creo que no sé si te quedas quién era Emi dijo, ¿no? Emi, ¿quieres que te siga diciendo más teoría o suficiente? ¿Alguna pregunta más? Hay alguna pregunta más. Vale. Emi también pregunta, bueno, como comentó en el centro o fuera, se puede especificar algo más y después me lo aclara. ¿El qué? Sí, las vivencias estas, si son en el centro y fuera del centro, y después me aclara, pues le pregunto, me aclara un poco más. Espera que lo estoy buscando, que se me ha ido un segundo. Quería decir que qué tipo de trabajo realizamos, es decir, después de cada experiencia realizamos un relato de nuestra propia experiencia por escrito. Sí. Al igual como los libros a leer y demás. Sí. Sí, después de cada encuentro se hace un trabajo por escrito donde cada uno cuenta la teoría que se ha dado en el taller, cada uno cuenta cómo ha vivido esa teoría y también su experiencia práctica. Por ejemplo, ¿qué he descubierto yo en el taller de darse cuenta? Y la persona escribe sus vivencias personales de las cosas de las que se ha dado cuenta durante el taller. Al mismo tiempo, durante la formación hay que leer también libros y eso al final del primer año pues se entregan los trabajos que son no son trabajos de resúmenes, sino son trabajos
como con un diálogo con el libro, pues esta parte del libro me ha gustado mucho, la pongo en práctica en mi vida y me da estos resultados, o esta parte del libro la considero muy árida y me ha costado trabajo entenderla y me gustaría verla en más profundidad, o con esta parte estoy en desacuerdo, es como un diálogo contrastado con el libro, eso se hace durante la formación. Tenemos otra pregunta por aquí. Sí. Epa. Nos la hace Rosa. Sí. Y nos dice, ¿las sesiones son presenciales? ¿Se contempla hacerse entre semana o en fin de semana? Siempre son en fines de semana, porque cuando son entre semana, yo las hice una vez entre semana, una tarde, 4 horas durante todo el mes. Pues imaginaros, los miércoles, todos los miércoles del mes, 4 horas. Pero resulta que se pierde mucha energía, porque cuando son en fines de semana, el trabajo se va acumulando, es como se va produciendo un trabajo como de bola de nieve, ¿no? Que se va engrosando el trabajo y las personas van profundizando mucho más en el trabajo, y entonces hay un efecto mucho más exponencial de eficacia del trabajo. Mientras que si se hace una tarde, las personas cuando salen de aquí se desconectan y se conectan con su vida y se olvidan un poco del trabajo que han hecho aquí. Mientras que en fin de semana tiene un trabajo exponencial de potenciación de la transformación y el cambio. Por eso se hace en fines de semana. Una pregunta más de David. Sí. Nos dice, ¿tiene que haber un mínimo de personas para que se realice la formación? ¿Está ya ese número cubierto o hay posibilidades de que la formación no se haga? Gracias. Nosotros, bueno, yo llevo ya lo que te comenté. El primer grupo formativo que yo hice fue en el año 92. Y desde el 92 hasta aquí, hasta el 2021, todos los años se forman como mínimo 2 grupos de formación. Incluso en el tiempo de la pandemia se han hecho 2 grupos de formación. Entonces, nuestra historia, desde el año 92 que empecé con el primer grupo de formación hasta ahora, es que como mínimo se han formado 2 grupos de formación. Antes se formaban más grupos de formación, pero llegó un momento en que yo decidí que solamente se hacían 2 grupos de formación, no más de 2 grupos por año. Uno empieza ahora en octubre, a final de octubre, y otro empieza a finales de enero. Y ya te digo que la experiencia nuestra es que siempre se han formado, siempre se han formado, incluso durante la pandemia. Hubo los grupos. Lo que pasa es que cuando hemos estado con la pandemia, todo esto que estamos haciendo ahora vía online, pues se han hecho parte del grupo presencial, y gente que no quería estar presencial, pues se ha hecho simultáneamente, como estamos ahora esta charla, presencial y online. Desde que estamos en la pandemia hemos estado, eso es muchísimo trabajo más para los terapeutas, hacerlo de forma presencial con la gente que está aquí en la sala y también con la gente que está en la casa, online. Lo mejor para todo, porque es mucho más potente la vivencia presencial, pero en los tiempos de pandemia se ha hecho presencial y online. ¿Más preguntas? Pregunta también David. Sí. Y es otra pregunta. ¿Puedo faltar el viernes? Perdón, que se me ha ido para arriba. ¿Puedo faltar el viernes e incorporarme el sábado de un mismo taller? Gracias. Sí, te puedes incorporar, es decir, en cada curso de formación se puede faltar al 20% de las horas. Entonces, mientras que no sobrepase el 20% de las horas, tú puedes faltar un viernes e incorporarte el sábado. Hombre, lo ideal es que lo hagas entero, porque el trabajo es súper rico. Yo cuando hice mi formación no falté ni una vez a un taller, ni un minuto, porque para mí era tan rico que yo no quería perderme nada. Entonces, lo ideal es que no faltes a nada, porque es súper rico el trabajo. Pero si hay fuerzas mayores que hacen que no puedas venir el viernes, un viernes, siempre que no sobrepasas el 20% de las horas, que en total del primer año son 2 talleres, como máximo a 2 talleres es lo que podría faltar, o las horas equivalentes a esos 2 talleres. ¿Está claro eso? Hay una preguntita más por aquí. Sí. Me dicen,
¿Con qué frecuencia serían? Me imagino, intuyo que los talleres, todos los fines de semana, uno al mes. No, es uno al mes, normalmente es uno al mes y en alguna ocasión hay en un mismo mes 2, pero normalmente es uno al mes, siempre, un taller al mes. Viernes por la tarde de 5 a 9 y sábado completo de 10 de la mañana a 9 de la noche, dejando 2 horas para la comida al mediodía. Ese es el horario. Y luego en cada curso hay un taller residencial. Un taller residencial es que todo el grupo se va a un lugar donde conviven todo el tiempo. En el curso básico, en el primer año, es un taller residencial de viernes, sábado y domingo. Sería este fin de semana completo. Y en el segundo año y en el tercer año siempre se coge un puente porque son 3 días. Sería bien, siempre cogemos un puente para que la gente no pierda trabajo. Viernes, sábado, domingo y lunes hasta mediodía. Serían 3 días. El del básico es 2 días completo y el del tercer año sería, y del segundo año y del tercer año serían 3 días. Ya no hay más preguntas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo quería preguntar... Mari Carmen, ¿no? Sí, soy Mari Carmen. Muy bien. No sé si nos conocemos, pero ya hace muchos años que estoy un poco apartada. Sí. Quería preguntar, la formación dura entonces como 3 cursos, ¿no? Sí, son 3 cursos, sí. Ajá, bien. Es que no teníamos claro que era... Y otra pregunta, es que me incorpora un poco más tarde, no sé si esta pregunta lo han dicho o no. Sí. Las sesiones individuales dependen de los terapeutas que consideren que haya más o menos sesiones individuales, me imagino, ¿no? Las sesiones individuales, que la formación exige una serie de sesiones individuales. Durante los 3 cursos de formación, la persona tiene que hacer 80 horas de terapia individual. 80 horas de terapia individual durante los 3 cursos de formación. Lo puede hacer como quieran, pero son 80 horas. Eso es porque luego, al final, la Asociación Española de Terapia Gestal firma el título de que has hecho la formación en terapia gestal, en teoría y metodología, y certifica eso, pide que aparte de los 3 cursos tienes que hacer 80 horas de terapia individual y 10 horas de supervisión de casos clínicos. Cuando ya tú terminas la formación y la estás aplicando en el trabajo donde tú la quieres aplicar, si eres profesora con tus alumnos, si eres médico con tus pacientes, el psicólogo con sus pacientes, pues entonces tienes que hacer 10 horas de supervisión de casos clínicos. Una vez que tú has visto a personas y has aplicado las técnicas gestálticas, tienes que supervisar con un terapeuta supervisor, que es miembro supervisor de la asociación, esas terapias que hace con tus pacientes. 10 horas de supervisión de casos clínicos. Muchas gracias, aclarado. Muy bien. ¿Más preguntas hay? Ahora mismo no hay ninguna más. Bueno, ¿queréis que os cuente algo más o suficiente? Bueno, os voy a contar un poquito y luego vamos a terminar con un ejercicio práctico, para que hagáis, si os apetece, un ejercicio práctico. A ver, ya he hablado un poquito al principio cómo se producen los bloqueos. De alguna manera, cuando nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, nosotros estamos en confluencia, en unión total con nuestra madre. Entonces, todo lo que siente nuestra madre, nosotros lo consideramos como si fuera nuestro. También el momento del parto es un momento muy importante en la vida de una persona. Cuando nace un bebé, depende de cómo sea ese parto, el bebé va a sentir que este mundo es un mundo acogedor, cálido y gratificante, o va a sentir que este mundo es frío, agresivo. Entonces, todo eso se va a ir incorporando a nuestro psiquismo y nuestras vivencias internas. También es muy importante el primer año de vida de una persona. El primer año de vida es fundamental. Yo desde aquí os lo digo a vosotros, a ver si esto llega también a la sociedad y a los gobiernos. Es decir, la madre debería estar 1 año de permiso de baja maternal, porque el primer año de vida de un bebé es fundamental para su vida posterior. Porque si el bebé siente durante este primer año de vida que cada vez que tiene una necesidad su madre está ahí,
la necesidad de contacto físico, la necesidad de alimento. Cada vez que el bebé tiene ganas de comer, está ahí la teta de la madre o el biberón para alimentarlo. Si cada vez que se siente inquieto están ahí los brazos de la madre o del padre para consolarlo, para acogerlo, para acunarlo, para cantarle una nana, para ronronear con él. Entonces, de alguna manera, esa presencia constante de personas que son, fijaros que lo primero que el bebé asimila dentro de su ser es toda la energía de la madre durante los 9 meses que está en el vientre de ella, la energía de la madre y también la energía del padre que está cerca de la madre y que pues a veces le pone a la madre las manos en el vientre, entonces también va sintiendo la energía de su padre. Entonces esa energía que es conocida, entonces es fundamental que el bebé la tenga. Cuando el bebé nace, importantísimo que a la madre le den el bebé y lo ponga en su pecho para que sienta la cercanía de su madre, el calor de su madre, la energía de su madre, cómo huele su madre y también su padre, que el padre esté en el parto, durante el momento del parto, que coja al niño, el bebé se queda con las sensaciones olfativas, las sensaciones del tacto. Entonces, si el bebé en ese primer año de vida, que es fundamental, tiene todas sus necesidades cubiertas, la necesidad de alimento, la necesidad de contacto físico, que el bebé debería estar en la cama con la madre, cercana al cuerpo, no como se pone en la cuna, separada de la madre, sino cercana a su madre. Siempre con la necesidad de contacto físico cuando está inquieto, cuando llora, cuando está mojado, cambiarlo. Todo eso es fundamental. Si el bebé se le da eso durante el primer año de vida, ¿qué es lo que hacemos cuando le damos eso durante el primer año de vida? Le estamos dando la confianza básica en la vida, que es fundamental. La confianza básica, la seguridad de que se siente seguro, se siente protegido, se siente cuidado, la satisfacción. Cada vez que tiene hambre está ahí la teta o está el biberón. Entonces se siente satisfecho y se siente protegido, los brazos están siempre ahí acunándolo, el contacto físico. Entonces, si eso se forma durante el primer año de vida, es como que durante ese primer año de vida se han creado los pilares fundamentales para que esa persona vaya por la vida. Si yo lo recibí durante el primer año de vida, la confianza básica, la seguridad, la protección, la satisfacción, la vida me va a dar esto. Si eso me la han dado el primer año de vida, entonces la vida, en la medida que yo voy creciendo, me va a dar esto, la seguridad básica, la protección, la satisfacción. Entonces, fijaros lo que es una persona yendo por la vida así, que las puertas se le van abriendo, porque de alguna manera lo que nos pasa en la vida tiene que ver con la actitud interna que nosotros tenemos. Nuestra intención, la intención que tiene la persona de cómo le vaya la vida, hace que esa intención se haga realidad. Entonces, si una persona va con la seguridad interna de me han dado todo, la confianza básica, la satisfacción, la seguridad y la protección, el mundo me va a dar la confianza básica, la seguridad, la satisfacción y la protección. Entonces, una persona va por la vida con esa confianza, que es que se le van abriendo las puertas de la vida, entonces la vida es mucho más fácil para la persona, y que eso es magnífico. Entonces, yo lo digo desde aquí, ya vosotros lo escucháis, a ver si le llega al gobierno, que a la madre había que darle un año de baja maternal para que estuviera con su hijo, con su hija. Y darle todo eso, porque todo eso le va a dar a la persona como una solidez y una consistencia, que la persona va a ir por el mundo sabiendo que lo que necesita, el mundo se lo va a dar, porque se lo dieron cuando era pequeñito. Cuando era pequeñito y estaba desvalido, lo que necesitaba se lo dieron. Y entonces va a ir por la vida con esa conciencia de lo que yo necesite, no sé cómo va a pasar, pero lo que yo necesite, la vida me la va a dar, me lo va a dar. Y entonces eso, se le van a ir abriendo puertas por la vida. Eso es fundamental, esa seguridad en sí mismo, de que la vida le va a dar lo que necesite. Entonces, una cosa fundamental. Y claro, a lo largo de nuestra vida sufrimos un montón sentimos miedo, porque pasan cosas que nos hacen sentir miedo, y claro, esos miedos, cada vez que sentimos miedo, como ya dije al principio, siento miedo, me quedo sin respirar. Si me quedo sin respirar, ya está el primer bloqueo. Los sentimientos se separan de la cabeza, de la parte mental, de los pensamientos, y ahí se produce
los bloqueos, que luego, en la medida que vamos creciendo, nos vamos dando cuenta que a veces nosotros reaccionamos ante situaciones nimias de una forma que decimos, ¿yo por qué reacciono de esta manera? ¿Por qué me he puesto tan iracunda de esta manera? ¿No? Claro, y ahí es donde hay que trabajar, qué es lo que hay debajo de esa reacción tan exagerada para un momento, para una situación que no era para que tú tuvieras esa reacción tan exagerada. Cuando tienes una reacción exagerada a una situación que no implica esa reacción exagerada, significa que hay un bloqueo, que hay que trabajar para ahondar qué fue lo que te pasó cuando eras pequeñito, que todavía no está trabajado y que te hace reaccionar de esa manera tan exacerbada ante una situación que no es así. Y eso sobre todo se da mucho en las relaciones de pareja. A veces en las relaciones de pareja saltamos como energúmenos, cuando en realidad no es para saltar de esa manera. Entonces ahí teníamos que ser muy conscientes de, pues aquí tengo yo un bloqueo, que tengo que ver cuál es el bloqueo que tengo, porque esto que ha hecho mi pareja no es para que yo saltara como he saltado, que he saltado para la yugular, y no era para que yo saltara a la yugular. Entonces algún bloqueo tengo ahí que tengo que trabajar para darme cuenta qué es lo que me pasó a mí de pequeñito, que yo me sentí tan indefenso, sentí tanto dolor, o sentí tanta rabia que no se me permitía expresar, y ahí entrar en eso. Es como, hay que darse un baño en eso que está ahí, que no está resuelto, en ese dolor, en esa rabia, en eso que pasó, que no lo pude resolver en el momento y ahora lo tengo que resolver, porque si no, salto de manera exacerbada, exagerada, cuando la situación no era para que yo saltara de esa manera. Entonces eso es muy importante que lo vayamos viendo y vayamos tomando conciencia de todo eso se toma conciencia con el trabajo que se hace. Bueno, ¿alguna pregunta más con esto que he contado? Si hay alguna cosa más. Pues acabo de preguntar... Y vamos cerrando también. Sí, Yolanda. ¿Realizaremos algún trabajo a nivel biográfico? Todo el tiempo estamos trabajando con la biografía de la persona. Todo el tiempo estamos trabajando con todo lo que está no resuelto en la vida de la persona. Todo el tiempo. Mira, también os quiero comentar que ya lo presenté hace 15 días, pero en mi libro Gestal Vivida está todo lo que yo he contado y muchas más cosas. Está toda la formación y muchas más cosas. Os lo digo por si alguien quiere leerlo con tranquilidad, empaparse bien de todo, ¿no? Este libro, hay vivencias personales y vivencias del trabajo y se ve claramente todo lo que he explicado y muchas más cosas. Bueno, me gustaría terminar, si no hay más preguntas, me gustaría terminar con algo práctico. Pregunta no, pero sí un comentario de Emi. Sí. Espectacular el libro, enhorabuena. Qué bien, Emi, muchas gracias. Muchas gracias.